Buenas, hoy vamos a ver la clase de plantas transgénicas. Bueno, ¿cómo definimos una planta transgénica? Vamos a llamar a una planta transgénica a las plantas que fueron modificadas genéticamente, introduciendo uno o varios genes que vienen con las secuencias reguladoras, con sus promotores. Y esto lo introdujimos por técnicas de ingeniería genética, o sea, técnicas moleculares, y que le van a dar nuevas características a esta planta, van a generar una nueva variedad. ¿Cuándo empezaron las plantas transgénicas? Vamos a ver un poco de historia. Bueno, en el 83 se obtuvo la primera planta transgénica que se obtuvo por la técnica de Agrobacterium. En este caso, tanto Monsanto como la Universidad de Gante estaban trabajando de manera independiente y los dos reportan en el mismo año la expresión en plantas transgénicas de genes foráneos, y todo esto lo habían hecho usando el plásmido TI de Agrobacterium tumefaciens. En el 87 ya teníamos las plantas transgénicas, así que ahora lo que vamos a querer hacerlas es sacarlas del laboratorio y plantarlas. Entonces, en el 87, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos autoriza las primeras pruebas a campo a la empresa Calgin, y lo que esta empresa hace es plantar plantas de tabaco que eran resistentes a bromoxinil. Teníamos las plantas transgénicas, ya las habíamos sacado del laboratorio, las habíamos puesto en el campo, pero todavía nos faltaba tener una aprobación comercial para poder venderlas. Así que en el 96 se logra la aprobación comercial de las primeras plantas transgénicas que son resistentes a insectos y a malezas. El Reino Unido es el primero que aprueba la soja Roundup Ready, que es la soja que es resistente a glifosato, y dice que esta variedad es tan segura como una variedad de soja convencional. En el mismo año, en el 96, se aprueba también en Argentina la soja tolerante a glifosato. Se aprobó y se sembró por primera vez en el año 96, y desde ese momento el área sembrada con cultivos transgénicos, también llamados genéticamente modificados, crece de forma sostenida hasta que, bueno, en la actualidad toda la soja que se planta en Argentina es genéticamente modificada. Otro hito importante es que en el 2000 empezamos a ver los genomas, y en el 2000 tenemos el genoma de Arabidopsis. Arabidopsis thaliana es una planta modelo, es como un yuyo bastante chiquito, si lo queremos ver, pero que es muy fácil de manipular genéticamente y con un genoma relativamente sencillo, y es el primero en ser secuenciado. El análisis abarca, bueno, todo el genoma y que codifica para aproximadamente 25.000 genes que pertenecen a 11.000 familias. ¿Cómo vamos a introducir genes foráneos en plantas? Bueno, hay varios métodos, pero el más común es el de Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens y Agrobacterium rhizogenes son patógenos de plantas. ¿Y qué es lo que hacen estos patógenos? Estos patógenos son los que generan como unos nódulos en la planta, y eso se hace ¿por qué? Porque la bacteria inserta un genoma, un plásmido en el genoma de la planta, y entonces, usando esta habilidad que ya tenían las bacterias para insertar un plásmido en el genoma de la planta, lo que se decide es, bueno, al plásmido TI pongámosle los genes de otras proteínas. Entonces así vamos a poder lograr tener una planta transgénica en la cual el sistema se está llevando a cabo directamente por Agrobacterium. Bueno, hay que tener en cuenta que Agrobacterium infecta solo algunos tipos de plantas, entonces si vamos a querer trabajar con una planta que no sea posible de infectar con Agrobacterium, vamos a tener que usar otras técnicas. Bueno, y también lo que se pudo ver es que dependiendo de los promotores que uno usa, bueno, va a ser en dónde se va a poder utilizar o dónde se va a producir la proteína recombinante que nosotros estamos insertando. Si, por ejemplo, tenemos un promotor que solo
se expresa en semillas, vamos a poder hacer una expresión solo en semillas. Y lo mismo si la quiero una expresión solo de hojas, solo de raíces y así. Bueno, como vimos hay varios métodos para obtener plantas transgénicas, pero los dos más comunes que son el de Agrobacterium y el del bombardeo con partículas. El de Agrobacterium veníamos hablando algo y decíamos que, bueno, necesitamos al plásmido TI, y en el plásmido TI, que es un plásmido típico de Agrobacterium, lo que se hace es insertar el gen de interés, el gen que uno quiera. Esto, el plásmido con el gen que uno quiere, se vuelve a insertar adentro de Agrobacterium, y lo que se pone es que Agrobacterium infecte directamente la planta. Entonces Agrobacterium infecta la planta, el plásmido transfiere el material genético, el genoma de las células, y después, bueno, vamos a tener que hacer algún tipo de selección. ¿Se acuerdan como vimos en la clase de ingeniería genética que nosotros teníamos en los plásmidos un marcador de selección, un marcador de antibióticos? Se pueden desarrollar marcadores de selección para plantas y así nosotros vamos a tener que seleccionar de todas las células que pusimos en el ensayo cuáles son las que efectivamente fueron infectadas por el Agrobacterium y recibieron el plásmido. Esto es un sistema bastante elegante y puesto a punto por la naturaleza durante montones de años. Del otro lado tenemos el método puramente hecho por los humanos, que es un método más a fuerza bruta. Acá, ¿qué es lo que se hace? Como habíamos visto en otros casos, tenemos el bombardeo de partículas. Entonces acá lo que tenemos son pequeñas partículas de oro sobre las que se recubre el plásmido de interés que tiene el gen que nosotros queremos. Entonces, estas partículas de oro después se bombardean sobre un cultivo de células vegetales y del mismo caso, después vamos a tener que seleccionar el marcador y vamos a obtener solo las células que tomaron al gen de interés. Acá está en este cromosoma colorado, donde se ve la bandita negra. Y una vez que seleccionamos las células que tienen el gen de interés insertado, vamos a hacer por técnicas de cultivo de tejidos y regenerando los distintos órganos de la planta hasta tener una planta completa y así vamos a tener finalmente a la planta transgénica. Bueno, esto es el resumen de cómo se hace la transformación por Agrobacterium. Teníamos a la bacteria con el plásmido que incluye un gen de resistencia a antibióticos como marcador y el gen del antígeno o de la proteína que nosotros querramos. A eso tomamos una planta, un explanto inicial que puede ser una parte de una hoja y lo incubamos con una suspensión de bacterias. Estas son las bacterias que tienen el plásmido con el gen que yo quería. Ahí algunas de las células van a ser infectadas por la bacteria, entonces después vamos a tener que pasar a este explanto a un medio con antibióticos y con algunos factores, algunas de las hormonas vegetales, para desarrollar lo que sería un callo. Entonces, en este paso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá lo que va a pasar es que las células que no hayan tomado el plásmido no van a poder resistir al antibiótico que está en el medio cultivo, o sea que esas células van a morir. Y además va a haber una desdiferenciación del tejido vegetal hasta llegar al estadio de callo. Después de esperar que las células que no tenían el plásmido mueran y se logre un callo, se toma este callo y se lo va poniendo en distintos medios de cultivo, donde se incluyen hormonas vegetales para empezar a desarrollar los órganos vegetales. O sea, se toma el callo, se lo pone en un medio para que se favorezca el desarrollo de raíces. Después eso se saca el callo, se lo cambia en otro medio donde se favorezca el desarrollo de partes aéreas como ramas y hojas. Después de esto se empieza a hacer un proceso de lo que sería rustificación, porque hasta acá la planta venía viviendo adentro de un frasquito estéril, comiendo del medio de cultivo, en un área muy contenida. Bueno, de ahí hay que pasar y la planta tiene que empezar a vivir sola, tiene que empezar a hacer fotosíntesis. Muchas veces en estos pasos, en el paso de callo,
la planta no puede hacer fotosíntesis, pero en los otros pasos uno espera que la planta empiece a hacer fotosíntesis. Bueno, de acá hay que sacarla, hay que ponerla primero como en un medio que tenga como un medio que sea tierra, pero con algunos suplementos, y así se va pasando en lo que es el proceso de rustificación, hasta que la planta puede llegar a una maceta. Primero vive en la maceta en el invernadero y después de un tiempo que está bastante aclimatada, uno puede sacar esa maceta y ponerla finalmente al aire libre para que la planta pueda desarrollarse por completo. El otro método que habíamos visto, ¿cuál era? Era el de las partículas de oro, el de la biobalística. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener estas micropartículas de oro sobre las que vamos a precipitar los plásmidos que tienen el gen de interés. Y todo esto se va a cargar en un sistema donde por un disparo de aire comprimido se van a bombardear estas partículas sobre el esplanto vegetal que se ubicaría en esta zona. Entonces, las partículas de oro con el plásmido precipitado impactan sobre las células. Algunas de estas células, la mayor parte, van a terminar muriendo, pero algunas otras van a obtener el plásmido, lo van a integrar en su genoma y así van a poder ser seleccionadas en el medio de cultivo con antibiótico y después hacer todos los mismos pasos que vimos. Vamos a pasar por un callo, después el callo le vamos a poner en hormonas vegetales, vamos a desarrollar raíces, partes aéreas, lo vamos a llevar en el proceso de rectificación hasta que podamos llevar finalmente la planta a la intemperie, al aire libre. Bueno, eso sería con este modelo, pero también hay modelos que son más sencillos y este es el modelo del Shingan, donde acá, a diferencia de lo que pasaba en el modelo anterior, que las partículas se cargaban directamente en esta área, acá las partículas se cargan igual que si fuera un proyectil, una bala, y con esta pistola se dispara directamente sobre un área, en este caso de una hoja, para hacer el mismo proceso. El proceso es idéntico, son partículas recubiertas con el plásmido que impactan en la hoja. Pero también hay otros métodos. Uno de los métodos más famosos es usar vectores virales. Esto tiene como la ventaja del Agrobacterium también, que este es, si bien es otro sistema, está hecho por componentes que ya la naturaleza había puesto a punto. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ya sabemos que hay muchos virus que infectan plantas, entonces, bueno, podemos usar esos virus para que modificarlos y que estos virus modificados tengan el gen de interés. Estos virus me infectan a la célula vegetal, porque los virus ya están especializados en infectar células vegetales, y de esta manera introduzcan el gen de interés y así obtener una planta transgénica sin pasar por cosas tan poco eficientes como, por ejemplo, como el Shingan. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Primero vamos a ver las ventajas. Bueno, las ventajas de usar vectores virales. La infección es fácil porque los virus ya estaban desarrollados para introducir material genético en una célula. Tienen un amplio rango de hospedadores, o sea que con un virus podría infectar más de una especie de planta. La producción de proteína en estos casos suele ser alta. Y los genes transmitidos puede ser que no se limiten solo a la célula que yo tengo, sino que van a poder esparcirse por toda la planta. Si ustedes se acuerdan de alguna de las clases de biología, se acuerdan que las células vegetales estaban conectadas unas con otras por los plasmodesmos y que estos canales que unían a las células vegetales unas con otras atravesaban la pared celular y bueno, entre las cosas que tenían permitían el paso de virus de una célula a otra. Y bueno, otra ventaja es que tienen mayor velocidad de expresión. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Bueno, el tamaño del gen de interés, porque yo voy a tener que meter el gen de interés en un vector.
que es el genoma viral. O sea, yo voy a tener que poner algo de un tamaño que pueda caber adentro del virus. Y que, bueno, también como voy a usar un virus, tenemos que tener cuidado de no generar síntomas específicos de la enfermedad de donde partimos o donde empezamos a trabajar el vector viral, para asegurarnos que no se enferme la planta, pero mucho peor todavía si la planta se nos muere. Otra desventaja es que muchos virus son ARN. Como vimos, si nosotros vamos a usar un virus de RNA, el problema de los virus de RNA es que tienen una baja tasa de mantener la misma secuencia. Entonces, los virus RNA generan muchas mutaciones. Tenemos que tener cuidado porque si ponemos un gen y el genoma del virus será RNA, es posible que se generen mutaciones y que después haya una expresión incorrecta del gen que nosotros quisimos poner. Y la desventaja es que el gen de interés puede que no se integre en el genoma y si no se integra, no se va a transferir a la descendencia. Así que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Otro método para transformar plantas puede ser la electroporación. En este caso lo que vamos a usar es permeabilizar las membranas mediante un aumento de la conductividad eléctrica. Vimos algo de electroporación cuando vimos la clase de ingeniería genética. Acá va a pasar exactamente lo mismo que vimos en las clases anteriores. Va a haber un campo eléctrico que va a estar aplicado y esto va a permeabilizar las membranas, va a hacer que se generen poros y a través de esos poros puedan entrar las moléculas de ADN a la célula y así lograr una transformación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es 10 veces más efectivo que algunos métodos, sí es más efectivo muchas veces que lo que vendría a ser la biobalística. Es un método eficiente, es de fácil operación y es simple. Acuérdense en estos casos que cuando vamos a tener un campo eléctrico, fijarse que la concentración de sales que estamos usando para donde ponemos el ADN esté correcta. Las desventajas es que, bueno, obviamente voy a tener que usar células sin pared. Voy a tener que usar un método en el que a la célula vegetal le pueda sacar la pared. Entonces voy a tener que quedarme con los protoplastos para que esta técnica de electroporación pueda generar los poros y a permitir que entre el ADN. Y como se imaginan, el desarrollo, el llegar a la etapa de protoplasto, tiene técnicas de cultivo que son engorrosas y a veces es difícil llegar a este estadio, por lo cual, bueno, el trabajar con protoplastos no va a ser algo sencillo. Pero bueno, después de ver todo lo que hay con las plantas transgénicas, otra gente empezó a inventar otras variantes de plantas transgénicas. En ellas, por ejemplo, tenemos el injerto sobre pie. Entonces, estos son técnicas básicas de las que uno conoce, si saben de botánica o de cuidar las plantas del jardín, uno puede hacer injertos. Entonces uno puede hacer un injerto de un material no modificado genéticamente sobre un material que sí estaba modificado. O sea que nosotros tendríamos el pie de la planta, la parte de abajo, esta que sería correspondiente a una planta genéticamente modificada, sobre la cual yo pongo un injerto de una planta no modificada. Entonces me quedan las ventajas de la planta modificada, pero no voy a tener ninguna de las desventajas de la planta modificada. Esto, por ejemplo, bueno, si puedo poner un pie de una planta que es resistente a herbicidas, puedo poner herbicidas, todo lo que quiera, pero después el injerto va a ser de una planta no transgénica. Entonces, si quiero trabajar con frutos, todos los frutos que voy a obtener en este caso no van a tener el gen que se le haya insertado a la planta. Y después tenemos lo que sería la cigénesis o intragénesis, que es lo que va a hacer incluir técnicas de transformación genética, pero en el cual no voy a poner un gen extraño, como por ejemplo, las plantas de
que resisten al glifosato, donde yo puse un gen adicional que no pertenecía a la planta para que sea resistente al glifosato. O las plantas a las que se les pusieron genes de una bacteria para hacerlas resistentes a insectos. Acá lo que vamos a hacer es modificar el genoma de la planta, posiblemente prendiendo o apagando genes o incluyendo otros genes que sean de la planta pero posiblemente de una variedad distinta. Entonces, en estos casos, como yo no estoy agregando un gen adicional, los beneficios regulatorios pueden ser otros y después estas plantas no serían tratadas como una planta transgénica. Así que en muchos casos ni siquiera tendríamos la obligación de pedir una autorización para la comercialización, porque es nada más que un desarrollo de una nueva variedad generando modificaciones en una planta que ya existía. No estamos agregando nada extraño. Bueno, y acá tenemos 3 videos que explican cómo funciona la técnica de CRISPR. No los voy a pasar ahora, ustedes después los ven. El primero y el segundo son como obligatorios para entender cómo funciona la técnica de CRISPR. Y el tercero es un video adicional que si quieren lo pueden ver, pero que no viene directamente sí, viene al caso, pero bueno, no sería obligatorio. Después fíjense con el tiempo que están, si quieren o no verlo. Bueno. Las plantas no solamente, hay como varias generaciones del desarrollo de plantas transgénicas. En las primeras generaciones lo que se buscaba era un beneficio para el productor. O sea, en las primeras generaciones lo que uno veía es que, bueno, la planta era resistente al glifosato. Esto traía un beneficio directo para el productor. La planta, bueno, resistía al herbicida, el productor iba a tener facilidades en la producción. O la planta era resistente a el ataque por insectos, entonces el beneficio también estaba en el productor, las plantas no eran atacadas por los insectos, no se perdía material, era un beneficio para el productor. Pero lo que está viniendo ahora son nuevas variedades en donde las plantas tienen beneficios directos para el consumidor. Y en una de esas variantes es la producción de proteínas recombinantes en plantas. Entonces, las plantas son consideradas potenciales productores de proteínas recombinantes por varias razones. El costo del cultivo de plantas es bajo. Imagínense producir proteínas recombinantes en un cultivo de células de mamífero. Es muchísimo más económico directamente plantar y obtener las proteínas recombinantes en una planta y después cosechar y listo. Los equipos de cosecha y las metodologías usadas para generar cultivos son baratos y ya están bien establecidos. Es muy fácil ampliar, o sea, si nosotros queremos más proteína recombinante, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sembrar más hectáreas. No tengo que montar una nueva planta, comprar más reactores, simplemente agrego el área, amplío el área de producción y voy a tener más proteína recombinante. Además, si pensamos que las proteínas las podemos expresar en las semillas, sabemos que las semillas son estables por periodos muy prolongados de tiempo, incluso años. Entonces nosotros podríamos tener una proteína recombinante acumulada en una semilla donde la fecha de caducidad sea muchísimo más larga y una cosa es guardar semillas y otra cosa es guardar un vial en un freezer o en una cámara fría. Los gastos son muchísimo menores. Y además, los sistemas de producción en plantas son libres de patógenos humanos. Si nosotros estamos pensando en producir proteínas recombinantes en células de mamífero, muchas veces para estas células se necesita usar materiales como por ejemplo suero. Bueno, el suero puede venir contaminado con todos los patógenos humanos, si bien se hacen controles, siempre puede pasar que se nos pase alguna contaminación con patógenos humanos como HIV, igual es un caso bastante extremo, pero más común siempre termina siendo la hepatitis B. Pero bueno, si estamos haciendo esto en plantas, no hay ningún problema porque las plantas no tienen virus que sean patógenos para humanos.
o por lo menos hasta ahora. No sabemos, en un futuro es posible que encontremos nuevas variedades. Y como todo lo que tiene ventajas, también tiene desventajas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, los niveles de expresión pueden ser bajos o variables. Esto se debe principalmente a que las plantas son poliploides. ¿Se acuerdan que nosotros somos diploides? Pero bueno, hay muchas plantas que son tetraploides o más ploides. Y ahí lo que pasa es que muchos cromosomas están totalmente silenciados. Entonces, si tengo la mala suerte de que la secuencia de interés que puse se insertó en algún gen, en algún cromosoma que después va a estar silenciado durante toda la vida de la planta, no voy a ver ningún grado de expresión. Bueno, ahí está. Los niveles de expresión van a ser bajos o variables. Puede haber silenciamiento. En las plantas también hay procesos de silenciamiento donde se degradan moléculas de ARN mensajero. Entonces, si el ARN mensajero se me degrada, no voy a encontrar a la proteína de interés. Los patrones de glicosilación de humanos suelen ser significativamente diferentes de la glicosilación que se da en las proteínas de las plantas. Entonces, esto nos lleva a que si una proteína, por más que sea humana, tiene una glicosilación que es de planta, un decorado, digamos, de azúcares exterior que no es típico del decorado que hacen los humanos, es posible que estas proteínas sean inmunogénicas. Con lo cual, yo voy a poner una proteína para reemplazar la falta de una proteína humana, y no voy a reemplazar eso, sino que voy a despertar una respuesta inmune contra lo poco que me quede de la proteína original. También tenemos que tener cuidado porque, pueden aparecer contaminaciones por metabolitos de plantas. Ejemplo, alcaloides. Y no queremos que ninguno de estos metabolitos nos contaminen nuestro producto. Y además tenemos que pensar que si nosotros vamos a hacer esto en un sistema donde vamos a plantar y cosechar, las plantas y la cosecha es algo estacional y geográfico. Nosotros no podemos tener acá, no hay en Buenos Aires plantas, a ver qué se me ocurre ahora, de mango. Y si alguien hizo una planta de mango que expresa tal proteína, hay que ir al lugar donde se pueda plantar la planta de mango y esperar que crezca la planta del mango, que después dé fruto y que después lo coseche. Entonces hay que ver qué es la planta que vamos a seleccionar, cuál es el rango estacional, dónde la vamos a poder plantar, etcétera, etcétera. Pero el área más importante donde se está trabajando esto, ¿qué es? Lo que se quiere hacer es lograr plantas transgénicas donde se produzcan antígenos que puedan servir como vacuna y que estos antígenos se expresen en los frutos, como por ejemplo en tomates o bananas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en este caso? La planta produce la proteína recombinante, por ejemplo, imaginemos el antígeno de COVID, y lo acumula en su fruto. Entonces nosotros, en vez de tener que irnos a aplicar la vacuna de COVID, vamos a algún, dispensario de vacunas, donde a cada uno le dan una banana, uno se come la banana, se acabó, se terminó el proceso de vacunación. Esto sería muy sencillo, ¿se imaginan? Además sería muy fácil de transportar. ¿Se acuerdan cuando estaba la vacuna de COVID, que al principio requería que las primeras vacunas requerían unos sistemas de almacenamiento a menos 80 grados? Con lo difícil que era toda la logística de traerla, almacenarla, llevarla, la lleva al vacunatorio, tienen un freezer de menos 80, ¿no? Y este enfoque, digamos que es elegante, y el consumo directo de material puede ser muy eficiente, de bajo costo y sencillo. Imagínense nada más que repartir repartir fruta o a lo largo del país sería muchísimo más simple y económico. Y favorecería los programas de vacunaciones a gran escala, especialmente en las regiones más pobres como Latinoamérica o África.
Pero, ¿cuál sería lo que está impidiendo que esto se logre? Bueno, uno es que la inmunogenicidad de las vacunas administradas de manera oral puede variar mucho. O sea que, ¿se acuerdan que no todos desarrollan una respuesta inmune contra la vacuna? Bueno, en el caso de las vacunas orales, la variabilidad es todavía mayor. También hay que tener en cuenta que el antígeno va a pasar por el sistema digestivo. Entonces tenemos que asegurarnos que el antígeno o no se ha degradado o se ha degradado de alguna forma en la cual el sistema inmune lo pueda tomar y reconocerlo como un antígeno para desarrollar una respuesta inmune que me sirva para prevenir una infección posterior. Y la genética de muchos de los sistemas estos sigue estando mal caracterizado, dando ineficiencias en los procesos de transformación y niveles bajos de expresión, por lo cual hasta ahora no se logró ninguna vacuna de aprobación comercial de este tipo. Bueno, pero después podemos saltar hasta el año 2012, o sea, nada más que unos 12 años para atrás, donde la FDA aprueba el primer producto que está hecho en células vegetales modificadas. Pero acá tenemos que hacer vamos a recalcar que no es que lo estamos fabricando directamente en una planta como la que uno tiene en el balcón, sino que es un cultivo de células vegetales. Entonces este sistema es mucho más parecido a lo que es un cultivo de células de mamífero, salvando la distancia de que acá lo que estamos cultivando son células vegetales. Bueno, el producto que se aprobó en el 2012 sirve para tratar la carencia de una enzima que puede conducir a la ampliación o a aumento del vaso y del hígado, conocido como la enfermedad de Goya. Acá lo que se hace es producir esta enzima en células de zanahoria que están genéticamente modificadas para tratar y producen una enzima que sirve para tratar esta enfermedad. Entonces acá lo que se ve son reactores de tipo descartable, van a ver que son unos reactores de plástico, y acá en estos reactores, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay un medio de cultivo con célula de zanahoria. Entonces estas células de zanahoria lo que están haciendo es produciendo la proteína recombinante. La empresa que lo desarrolló es Protalix Biotherapeutics. Es el primer producto que llega al mercado y la plataforma de las células vegetales produce proteínas recombinantes con una glicosilación muy similar a la glicosilación típica de humanos. Entonces acá tenemos células vegetales que como células están creciendo en estos bioreactores y de ahí se obtiene la proteína. Pero no es que había una planta de zanahoria que yo la saqué y me quedé con las zanahorias y de ahí tuve la proteína recombinante. Y si se acuerdan, una de las últimas vacunas que entró para hacer el ensayo clínico en Argentina era la vacuna comestible, que no sé si ustedes habrán visto, pero ahí lo que decían era que era una vacuna que estaba sobre todo bien ponderada por los veganos, porque bueno, acá no había nada de cultivo de células de mamífero, no había nada de usar suero, de esas partes no había nada, y lo que se llevaba a cabo era la empresa Medicago hacía la producción en bioreactores usando células para producir la vacuna, los antígenos de la vacuna de COVID. Este ensayo se hizo, Argentina participó de este ensayo y bueno, la verdad es que no sé los resultados, pero me parece que esta vacuna fue aprobada en otros países hasta donde yo sé. No sé si fue aprobada directamente para uso en Argentina, pero sí sé que fue aprobada en Estados Unidos y en otros países para que la gente pueda administrársela. Bueno, acá hacemos como un raconto de
de todo lo que fue la mejora genética de las plantas. Bueno, nosotros tenemos que pensar que 10.000 años atrás se empezó a domesticar a las plantas y ahí fue donde tuvimos a la agricultura. Después, ¿qué vino? Vino Darwin y nos dio la teoría de la evolución. Mendel empezó con sus ensayos de las arvejitas y nos dio las leyes de la herencia. Watson y Crick hicieron la estructura del ADN, después empezaron a desarrollar técnicas de mutagénesis y técnicas de cultivo in vitro, como todo lo que yo les conté antes cuando había que desarrollar el callo, y después de eso a pasarlo a otro medio y poner las hormonas vegetales y así desarrollar las raíces, las partes aéreas, etc. Y después de eso llegamos a las plantas transgénicas que estaban en los 80. Y después llegamos a lo que son las plantas editadas. Las plantas editadas que son las que obtenemos por CRISPR, donde lo que vamos a ver, ¿qué es? Vamos a ver que lo que pasa es que nosotros podemos inactivar un gen. Entonces, en estos casos nosotros no sería directamente una planta transgénica porque lo que hacemos es desactivar un gen o poner por recombinación con CRISPR un gen que se expresa en esa misma planta, pero capaz en otra variedad y no la que estoy usando. Entonces eso sería las plantas editadas. También teníamos lo que serían las plantas que expresan secuencias donde se pueden silenciar genes. En estos casos no estoy poniendo algo adicional, no estoy poniendo no sé, el caso más, o eso que dicen, le ponemos un gen de pescado, un gen de bacterias. No, acá solamente vamos a modificar la planta con variantes de la misma planta, o prendiendo, apagando genes, o poniendo modificaciones que son parte de la misma especie, pero que justo no estaban en la variedad que yo quiero usar. Bueno, en el contexto del mejoramiento genético, la biotecnología ofrece herramientas como los transgénicos, el RNA interferencia. El RNA interferencia es cuando nosotros ponemos RNAs que se hibriden con los mensajeros. Entonces, estas hibridaciones del RNA que yo estoy poniendo, más el mensajero que era típico de la célula, bueno, esa hibridación genera un intermediario doble cadena y este intermediario doble cadena impide que el mensajero se exprese. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Bueno, va a generar modificaciones y variabilidad de forma precisa, mucho más que lograr que se inserte un gen y yo no sé ni en qué cromosoma no tengo direccionamiento. Los cromosomas, los genes cuando uno inserta, por ejemplo con biobalística, bueno, la probabilidad de que se pegue es al azar, o sea, va a estar en el gen que haya tocado por azar en ese momento. Bueno, podemos tener otras plantas donde no afectemos, donde la inserción sea direccionada y no afectemos otras características. Puede pasar que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo inserto un gen y este gen se insertó al azar y me rompió la secuencia de un gen que era súper útil para la planta y bueno, si no está este gen, la planta no crece, o crece más chiquita, o crece y me hace un fruto que es demasiado chiquito, o no aguanta el calor, o cualquier otra variante. Entonces quiero hacer las inserciones en lugares donde no genere disturbios en los genes que sí quiero. Las mutaciones de CRISPR especialmente en algunos casos pueden imitar a mutaciones puntuales, con lo cual podríamos imitar a mutaciones puntuales donde sería posible que si nosotros seguimos manipulando la planta, obtengamos una planta que tenga esta mutación y que tenga el beneficio que yo estaba buscando. Y todo esto, obviamente, si lo hacemos de manera ordenada, nos va a llevar a tiempos mucho menores de desarrollo para lograr el producto. Antes de las otras partes que ustedes capaz que no saben, antes de obtener las plantas transgénicas, una de las variantes para desarrollar variedades vegetales, ¿qué era? Era, por ejemplo, poner a las plantas en un área donde exista radiación. Entonces, esto
previo a desarrollar las plantas transgénicas. Entonces las plantas sufrían modificaciones por la radiación, y después de todas las plantas irradiadas uno iba seleccionando, iba evaluando y seleccionando a ver si encontraba alguna planta que la radiación haya tocado algún gen que me genere algún cambio o beneficio que yo quiera. Bueno, se imaginan que eso era así al azar, y seleccionar entre todas las variantes de mutantes que iba teniendo, bueno, nos llevaba un montón de tiempo. Además que usábamos radioactividad, cosas que ahora estamos evitando. Bueno, pero volviendo a los transgénicos, vamos a ver cómo llegan los transgénicos a nuestra mesa. Esto está sacado de la página de ArgenBio, y lo que nos dice es que para que un organismo genéticamente modificado, acá un OGM, llegue a la mesa y nosotros nos comamos así una milanesa hecha de poroto de soja transgénico, se van a tardar entre 12 y 14 años. ¿Por qué? Porque, bueno, la aprobación, el proceso regulatorio en el cual ya teníamos hecho la investigación y desarrollo, o sea, ya hicimos la investigación y desarrollo, terminamos todo nuestro desarrollo y nos vamos a sentar con la autoridad regulatoria para que nos apruebe el producto. Bueno, eso va a tardar que la autoridad regulatoria apruebe eso, puede llevar entre 5 y 7 años. ¿Qué van a evaluar? Bueno, se van a hacer un montón de estudios, y ahí lo que se va a terminar de definir es que el producto sea igual de seguro para sembrar que la planta no transgénica. O sea, la planta transgénica tiene que crecer y desarrollarse igual que si fuera una planta no transgénica. Y la característica introducida, por ejemplo, el gen que yo quiero, por ejemplo, un gen para resistencia a insectos, tiene que expresarse de la manera que yo quiero. O sea, si yo digo que este gen, yo inserté un gen para que las plantas sean resistentes a insectos, bueno, tengo que demostrar que dónde inserté el gen, en qué lugar, cuántas copias le puse, y tengo que hacer el ensayo y demostrar a la autoridad regulatoria que efectivamente esa planta, cuando la pongo con los insectos no sobreviven, no se la pueden comer. Tiene que ser igual de seguro para el ambiente, tiene que ser seguro para el suelo, el agua y el aire, y no debería perjudicar a los insectos benéficos ni a sus áreas. O sea, que solamente el gen de resistencia a insectos mate al insecto que se estaba comiendo a mi planta, y no que me mate a, no sé, todas las abejas que pasen por ese lugar. Y el otro tipo de ensayo que voy a tener que hacer es que voy a tener que demostrar que es igual de seguro para comerlo, tiene que ser igual que la planta no transgénica. La planta transgénica tiene que ser igual de segura para comer, tiene que tener los mismos nutrientes que la variedad no transgénica, y tiene que tener el mismo nivel de alergenicidad que la no transgénica. Si el caso que esta planta tuviera el potencial de ser alergénica. Bueno, revisiones regulatorias. Desde 1992, más de 40 agencias regulatorias han autorizado cultivos transgénicos para siembra, para consumo y comercialización. En total, 67 países adoptaron a los cultivos transgénicos, incluyendo a los países que capaz que no siembran, pero sí aprueban la importación para consumo. El marco regulatorio en la Argentina, ¿cuál es? Bueno, los transgénicos los regula la CONABIA, que es la Dirección de Biotecnología, y la CONABIA es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Ahí lo que se determina es la seguridad del ambiente, o sea, que tiene que ser que el producto sea igual de seguro para el ambiente y para el ecosistema. También va a pasar por una autorización de SENASA, donde SENASA nos va a decir que tiene el mismo perfil nutricional que la planta no transgénica, y que nos va a decir que este producto es seguro para consumo humano y animal. Y además va a tener que pasar por la Subsecretaría de Mercados Agrícolas. Esta subsecretaría puede cambiar de nombre, no sé cómo se llamará actualmente.
donde nos va a decir cuál es el impacto de los potenciales mercados de exportación. ¿Por qué? Y porque si nosotros empezamos a plantar soja transgénica y nuestro principal comprador es un país europeo que no está a favor de la soja transgénica, nosotros la vamos a plantar y después no sabemos a quién se la vamos a vender, además pensando todos los mercados que vamos a perder a futuro. Entonces, la aprobación también incluye el evaluar qué va a pasar con nuestras exportaciones si plantamos esa variedad transgénica. Y a quién se le vamos a vender, si vamos a ganar más mercados, perder mercados, si el precio va a ser diferencial, todo eso también se evalúa. Pero bueno, como les dije, una de las partes importantes era saber si la planta transgénica tiene poder alergénico. En algún tiempo lo que se decía era que había tomates a los cuales se le habían puesto genes de pescado para evitar que los tomates se congelaran. Entonces, gente alérgica al pescado hay un montón. ¿Nosotros qué deberíamos? Bueno, deberíamos de alguna manera rotular a esos tomates, si esto fuera posible y fuera comercialmente viable, o sea que uno pudiera ir a la verdulería de la vuelta y tendría tomate perita, tomate cherry, tomate redondo y tomate transgénico con pescado. Bueno, ahí debería estar rotulado y marcado, bueno, que ese producto podría llegar a ser alérgico. Bueno, entonces eso igual hay que tratar de evitarlo en todas sus formas, porque alguien podría confundirse y un día el verdurero se quedó sin tomate perita y me agarra de los tomates y me lo mete a la bolsa y vamos a armar un problema. Entonces, lo ideal es nunca hacer productos que tengan potencial alérgeno. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se miran idealmente más de 1900 genes sobre los cuales ya se sabe que estos 1900 genes codifican para proteínas que tienen potencial alergénico. Entonces, si nosotros vamos a poner algo que tiene similitud con estos genes que codifican cosas que son alergénicas, no vamos a poder pasar la prueba. Bueno, entonces, ¿hay coincidencia? O sea, ¿hay homología entre los genes de los alérgicos y mi proteína? Si la respuesta es sí, y bueno, vamos a tener que evaluar muy bien, pero lo más probable es que este organismo genéticamente modificado no se pueda vender. Si no hay coincidencia, no se parece a ninguno de los genes conocidos para cosas alergénicas, vamos a seguir el nuevo paso para evaluar. Y vamos a hacer testeos adicionales donde nos preguntamos, ¿el rasgo o la proteína que nosotros estamos metiendo comparte con características con otros productos alergénicos? Lo que vamos a poner, ¿sería posible que cree nuevos alérgenos? Si yo estoy poniendo algo en una planta que ya tenía cosas que podían ser alergénicas, bueno, este gen que estoy poniendo, por ejemplo el maní, voy a hacer una planta nueva de maní. Bueno, el maní tiene algunos componentes que pueden ser alergénicos. Si yo hago una variedad nueva de maní, tengo que fijarme que no esté aumentando los niveles de alérgenos que ya estaban propios en el maíz. Si algo de todo esto me podría elevar el patrón de alergenicidad, el OGM, hay que abandonarlo. Y si puede pasar todos estos pasos y no se detecta ningún potencial alergénico, bueno, la nueva variedad puede ser llevada a campo, sembrarse, producirse y comercializarse y que alguien vaya al final y la coma. Argentina es uno de los países, y desde hace muchísimo tiempo, es uno de los países que adoptó más rápido la tecnología de los cultivos transgénicos. Si nosotros vemos, ¿se acuerdan que yo les había contado al principio de la clase que en el 96, en la temporada 96-97, se empezaron a plantar los primeros cultivos de plantas transgénicas? Y lo primero que plantamos, ¿qué fue? Soja transgénica. Después empezamos a incluir otras variantes como algodón y maíz. Pero si nosotros vemos a través del tiempo, en esta serie de tiempo, lo que se ve es que para la cosecha 2021-2022,
prácticamente el 100% de las plantas de soja, maíz y algodón que estaban plantadas en nuestro país son transgénicas. Bueno, la campaña 2021-2022, la soja que se planta es la soja resistente a glifosato, resistente a herbicida. La soja que es resistente, o sea, es soja resistente a herbicida y soja resistente a insectos y herbicidas. En el caso del maíz tenemos maíz resistente a insectos, a herbicida y a herbicida e insectos. Y en el algodón tenemos resistente a herbicidas y resistente a herbicidas e insectos. En Argentina podemos decir que estamos en el techo de la adopción de la tecnología para los cultivos extensivos, porque prácticamente el 100% de la soja, el algodón y el maíz que cultivamos en Argentina son transgénicos. Bueno, hasta 2022 en Argentina se habían aprobado 69 eventos transgénicos, o sea, 69 variedades de plantas transgénicas. Entre las que teníamos aquí a la soja, que fue la primera, a la soja, al maíz, al algodón, a la papa, al cártamo, al trigo y a la alfalfa. Y en esta página, si ustedes quieren ver, que es la página de Argenbio, está el listado completo de los eventos y las combinaciones que fueron aprobadas en Argentina para sembrar, consumir y vender. Bueno, la comercialización de los OGMs y los derivados se lleva a cabo desde hace 25 años. Y hasta el momento no se han reportado problemas relevantes para la salud humana o animal. Las técnicas para obtener a los OGMs han evolucionado y se han vuelto más precisas. Nosotros sabemos, ahora podemos con otras técnicas direccionar dónde vamos a poner al Gendin 3. Y esto viene porque, bueno, hay algunos casos donde la legislación se vuelve más restrictiva. No es el caso de la Argentina, sino posiblemente en algunos países europeos la legislación se torna más restringida. Y acá lo que se trata de empezar a diferenciar es las plantas transgénicas versus las plantas que tienen genes editados. Entonces, habíamos dicho que los OGM, o sea, los organismos genéticamente modificados, son las plantas transgénicas. Yo acá les puse un gen adicional que podía ser un gen de, no sé, de pescado, de bacteria, de lo que quiera, pero era un gen que nunca iba a estar adentro de una planta. No había posibilidad de que la planta tuviera este gen. Mientras que en el caso de las editadas lo que hice fue apagar o prender un gen, hacerle una mutación puntual, o sea, el gen ya estaba, yo le hice alguna mutación y cambié alguna propiedad de la proteína, pero una proteína que era típica de la planta. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, las plantas que yo les pongo un gen adicional, tengo que hacer todo el proceso regulatorio como es una planta transgénica, con todo lo que va a pasar de si es alérgeno o no es alérgeno, todo eso. Pero si yo solamente estoy tocando genes que eran típicos de esa planta, yo no necesitaría una aprobación comercial. Con lo cual, si ustedes se están imaginando que si habíamos dicho que se necesitaban entre 5 y 7 años para solamente hacer la aprobación de la autoridad regulatoria, yo acá me estaría ahorrando un montón de tiempo y desde que hago el desarrollo hasta que empiezo a vender, esto sería muchísimo más rápido. Con lo cual, todos los desarrollos nuevos están pasando ¿hacia dónde? Están pasando a hacer plantas que sean editadas, no que sean plantas transgénicas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es cambiar variantes en una única planta, pero no vamos a agregar genes foráneos. Bueno, a Estados Unidos, Argentina, China y Japón han decidido desregular los organismos que se hacen por edición génica. O sea que si uno hizo una variedad por edición génica, no necesita ir a golpear la puerta de la CONAVIA, SENASA y el Ministerio de Economía para que le den la aprobación. Directamente puede usarla. Mientras que en la Unión Europea, si bien hay un consenso de que los organismos editados no tienen que ser tratados como plantas transgénicas, bueno, hay muchas discusiones y
lo que se llegó a la conclusión en el 2018 es que las plantas transgénicas hay que hacerle la autoridad, tienen que pasar por toda la autoridad regulatoria, igual que si fueran una planta transgénica. Con lo cual, lo que dicen es que en Europa se le decretó la muerte, por eso esta lápida, al desarrollo de plantas con edición génica. Bueno, pero esas son novedades que tenemos sobre cómo van a ser las plantas transgénicas en el futuro, que ya no vamos a ponerle genes de otra cosa, sino que ahora lo que uno hace es modificar algo en el genoma propio de la planta y eso también, bueno, tiene como otros beneficios, ¿no? Bueno, nosotros estamos solo tocando el genoma de la planta. Posiblemente si esperáramos y desarrolláramos montones de variedades solo buscando mutaciones al azar, tendríamos esta planta, ahora lo estamos haciendo más rápido. Bueno, pero ahora volvemos a las plantas transgénicas de antes, no las que estamos desarrollando en la actualidad, sino las de antes. Y las plantas transgénicas de antes teníamos a las plantas resistentes a insectos. ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, en esas plantas lo que se incluía era el gen CRI, que es un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, y es un gen que desarrolla una proteína que puede formar cristales y que los cristales de esta proteína tienen un poder insecticida. Entonces, acá tenemos distintas plantas y lo que vemos es que en esta planta, una planta común, pobre planta, se la comieron todos los insectos, mientras que en el otro lado tenemos una planta que expresa a los genes CRI, y los genes CRI, cuando viene un insecto y se come esta variedad de planta, muere. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, los gusanos. Seguramente si alguna vez les pasó que están pelando el choclo y salta un gusano, bueno, en estos casos, si fuera una planta transgénica, acá lo que hay es que los gusanos no pueden comerse el choclo no le queda a los gusanos estos de la punta y el choclo se aguanta. Bueno, también se pueden hacer otras variedades como tomates resistentes a insectos o plantas o papas. ¿Qué va a pasar? Bueno, en el manejo de estas plantas con resistencia a insectos, lo que vamos a tener que hacer es desarrollar la técnica de refugio. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una cantidad de plantas donde puedan crecer insectos wild type, podemos desarrollar ¿qué? Resistencia. Entonces podemos desarrollar variedades de insectos que sean resistentes a lo que yo estoy poniendo de proteína como resistencia a insectos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer unas técnicas de refugio donde haya larvas. Vamos a tener que sembrar áreas intercaladas entre la producción de maíz, en donde pongamos plantas que no tengan que no sean transgénicas y donde las larvas puedan desarrollarse. Entonces ahí voy a tener larvas wild type que cuando crucen con las otras larvas que estaban creciendo en el cultivo transgénico, bueno, nunca pueda llegar a obtener una población que se vuelva totalmente resistente, y donde, bueno, si los insectos se me vuelven resistentes, voy a perder la capacidad de usar esta planta transgénica. Esto es lo que dice ahí. ¿Qué cultivos con la tecnología esta BT? BT viene de lo que habíamos dicho antes, Bacillus thuringiensis. ¿Qué cultivos con tecnología BT se siembran en la Argentina? Bueno, se siembra el algodón, el maíz y la soja. Dice, el algodón que se siembra en Argentina es resistente a insectos, a lepidópteros, en particular a la oruga del capullo, a la oruga de la hoja del algodonero y a la lagarta rosada. En el caso de maíz,
El maíz es resistente contra los lepidópteros como el barrenador del tallo, el gusano cogollero, la oruga o isoca de la espiga, que son las principales plagas del maíz en la Argentina. Hay también opciones con protección frente a insectos coleópteros, como la vaquita de San Antonio, cuyas larvas subterráneas se comen las raíces del maíz. Y tenemos la soja BT, que es resistente a la oruga de las leguminosas, a la falsa medidora, a la oruga medidora, a la oruga bolillera y al barrenador del brote. Bueno, y estos son variantes de cómo influye el sembrar un maíz con tecnología BT en el aumento del rendimiento, o sea, cuánto más maíz por hectárea voy a obtener si uso un maíz BT. Bueno, y acá lo que mostraba era en distintas áreas. Esto es un trabajo que se hizo en el 2000, porque ahora ya todo lo que se siembra es con tecnología BT, pero en ese caso había áreas donde se sembraba con y sin tecnología BT, y lo que se veía era que, bueno, si acá teníamos con una tecnología convencional, teníamos 10 toneladas por hectárea, cuando usábamos el BT teníamos 12 toneladas por hectárea. En otro caso, bueno, acá teníamos un poco más de 10, casi 12, y después teníamos contra 14, y etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de la zona, de la probabilidad de que haya esos insectos en esa temporada, va a ser si hay más o menos. Sí, si ustedes están viendo la tele últimamente, ¿qué vieron? Que bueno, que el maíz ahora, el maíz en Argentina está siendo atacado por la chicharrita. Bueno, los maíces que estábamos sembrando no tenían resistencia a chicharrita. Bueno, y ahí vimos cómo baja la producción de maíz en Argentina por que haya este insecto que se lo estaba comiendo. Bueno, ¿qué es lo que se dice también? Es que hay una reducción en el uso de plaguicidas con el uso de los genéticamente modificados, porque en estos casos uno solo tiraría las cantidades de plaguicida que maten a los cultivos y no tendría que tirar tanto plaguicida. Bueno, lo que dicen es eso, que hay una reducción en el uso de plaguicidas al sembrar plantas transgénicas en este caso. Y que bueno, que si usamos BT también vamos a tener un beneficio, porque vamos a aumentar el rendimiento. Bueno, las plantas resistentes a la tecnología BT, tenemos las plantas resistentes a glifosato. Acá lo que se usa es agregar otros genes que lo que hacen, nos dan resistencia a glifosinato o a glifosato o a glifosinato. La técnica de glifosato era de Monsanto. Monsanto después ahora la vendieron y ahora Monsanto es parte de Bayer. Así que la tecnología de glifosato, que tiene un nombre comercial que se llama Roundup, ahora es de ellos, y Basta es de otra empresa. Pero bueno, lo que se hace es agregar un gen que hace que la planta resista al glifosato. Y después teníamos, ¿se acuerdan que les había dicho que las nuevas generaciones de plantas transgénicas, qué es lo que iban a tener? Iban a tener beneficios directos para el consumidor. Y una de las primeras que tiene esto, ¿quién es? El arroz dorado. El arroz dorado se plantea como una solución para la desnutrición. ¿Por qué? Porque montones de países pobres lo que comen es principalmente arroz. Y el arroz tiene una carencia de vitamina A. Entonces, si nosotros podríamos hacer un arroz rico en vitamina A, vamos a ayudar a combatir la deficiencia de este nutriente en los países donde la alimentación está principalmente basada en arroz. El arroz dorado fue creado por Ingo Potricus en el Instituto de Ciencias Vegetales en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, junto con este señor Peter Beyer de la Universidad de Friburgo. Y esta gente lo que hizo fue renunciar a la patente para que no haya que pagar regalías por el uso de estas plantas. Ustedes saben que hay
una discusión enorme sobre si hay que pagar o no regalías, sobre las plantas, si se me puede guardar la semilla o no. Bueno, en estos casos para el arroz dorado, los que lo desarrollaron se dieron la patente. Se dieron la patente en algunas condiciones para que esto pueda ser usado en países pobres y que tenga un uso humanitario. ¿Cuál es el límite del uso humanitario donde no es necesario pagarle regalías por la patente a los desarrolladores? Bueno, si uno lo que va a obtener es una plantación de la cual se puede obtener una ganancia menor a los $10.000, no hay que pagar regalías. Por lo tanto, el agricultor y todos los usuarios subsiguientes, siempre y cuando ganen menos de $10.000 anuales, pueden utilizar el arroz dorado sin pago adicional por derecho de propiedad intelectual, o sea, las regalías. Además, los granjeros tienen permiso para guardar y replantar las semillas. Bueno, ¿qué tiene el arroz dorado? El arroz dorado fue creado mediante la introducción de los genes para producir el betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A. Y esto lo producen en la semilla. El arroz dorado tiene 35 veces más vitamina A que el arroz común. Y la presencia del betacaroteno le da este aspecto amarillo. Entonces ahí en esa foto ven lo que sería un arroz común y un arroz dorado donde se está produciendo el betacaroteno. El arroz dorado se encuentra actualmente en etapas de prueba y cultivo limitado en algunos países de Asia y África. Fue aprobado en algunos países y para países como Filipinas y Bangladesh ya lo aprobaron y están trabajando en la promoción y distribución. Los científicos continúan trabajando para desarrollar variedades que sean mejoradas y para adaptarlo a distintas condiciones de cultivo. Filipinas fue el primer país en aprobar la siembra del arroz dorado y en el 2022 se cosecharon las primeras 100 toneladas de arroz dorado. El arroz fue distribuido en hogares con niños en edad escolar, identificados porque tenían riesgo de deficiencia de vitamina A y desnutrición. También se dio a madres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Y los agricultores cooperadores mostraron su apoyo y alegría por estar entre los primeros en producir el arroz dorado, ayudando al gobierno a minimizar los casos de desnutriciones en Filipinas. Después tenemos otras variantes que son las plantas resistentes a virus. Bueno, la prevención del desarrollo de enfermedades virales utilizando genes derivados del patógeno se propuso a comienzo del siglo XX, cuando se demostró que las plantas de tabaco podían ser protegidas frente a una infección con una cepa severa del virus si antes, que es lo que habíamos hecho, las habíamos inoculado con un virus que era menos virulento. Entonces hacíamos algo similar a lo que sería la vacunación. Yo tengo las plantas, las trato con un virus poco virulento y cuando después les hago el desafío con el virus virulento, las plantas se tornaron resistentes. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, se propone que la expresión de ciertos genes del patógeno, o sea, el primer virus que yo le puse a la planta, llevan a un impedimento de la replicación o del movimiento, ¿se acuerdan? Por los plasmodesmos, adentro del virus de la planta cuando le damos la segunda dosis. Bueno, las primeras plantas transgénicas con resistencia a virus se lograron en el 86. Esta técnica logró obtener plantas resistentes a virus de todos los géneros de los virus de las plantas. En general, las plantas protegidas muestran un retardo temporal del desarrollo de los síntomas, una atenuación en la sintomatología de la enfermedad, una menor cantidad de sitios de infección. Muchas veces lo que se ve en las plantas que están infectadas por virus son esas manchitas amarillas en las hojas. Y se demostró que hay una correlación entre la resistencia y el nivel de expresión de la proteína de la cápside del primer virus que yo le puse a la planta, o sea, el virus que usé para inocularla. Bueno, acá tenemos una tabla donde se vio que genes ejemplos de la resistencia a virus mediante la expresión de proteína de cápside o la nucleocápside en plantas transgénicas. Y tenemos, bueno, ¿qué virus? Si tenemos el virus de la cápside,
el CPE, o estamos expresando el gen de la nucleocápside. ¿Qué virus podemos? El virus del mosaico del tabaco. Acá están todas estas variantes de virus y en qué plantas se estuvieron probando, como tabaco, tomate, papaya, papa, maíz, y más o menos. Y ahí no sé por qué hay una sandía, porque no hay ninguna sandía. Bueno, el virus el PBI, el Potato Virus I, es un patógeno que afecta a los cultivos de papa y reduce el rendimiento de manera significativa. Se transmite al sembrar semillas infectadas o de manera primaria por un insecto vector. Igual que el mosquito nos transmite a nosotros dengue, hay un insecto vector que lo que hace es diseminar un virus entre las papas. Puede provocar pérdidas en productivas que van desde el 20 hasta el 80% de todo lo que uno sembró. Con lo cual se imaginan que alguien que estaba sembrando papa y perdió el 80% de sus papas va a tener un problema. Para dar respuesta a esta problemática, un grupo de investigadores de CONICET, a cargo del doctor Fernando Bravo Almonacid, que desarrollaron y durante décadas estuvieron trabajando para obtener una papa que fuera resistente a este virus. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, obtuvieron finalmente una variedad de papa resistente a este virus y después se la transfirieron a la empresa Tecnoplant, que es una empresa del grupo Sidus. Y esta empresa hizo todos los ensayos regulatorios y en el 2019 recibió la autorización del gobierno para, bueno, ahí dice hoy Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción. Todo esto hay que cambiarlo porque los ministerios ya cambiaron todos, así que bueno, esto estaba desde el año pasado, pero ahora hay que cambiar todo eso. Bueno, lo que obtuvieron fueron la autorización para poder plantar y comercializar esta semilla, de la cual el desarrollador, ¿quién fue? Fue el INGESBI, un instituto de CONICET. Entonces va a haber que de estas papas que se empiecen a producir, se va a haber un pago de regalías a el instituto de CONICET, que fue el que hizo el desarrollo. Otras variantes, ¿quiénes eran? Bueno, era la maduración del tomate, se hace por óxido de etileno, y la empresa Calgin hace varios años atrás, creo que Calgin ya no existe más, había hecho el tomate que estaba patentado como Flavor Saver. El Flavor Saver nunca llegó a venderse en Argentina, solo se estuvo vendiendo en Estados Unidos. Y ahí lo que le habían puesto era una copia antisentido que reducía o anulaba la probabilidad de que el tomate madurara y con esta maduración hubiera un ablandamiento de la piel y todo eso que nosotros vemos cuando vas a la verdulería y encontrás un tomate pasado. Bueno, el Flavor Saver fue desarrollado en los 90, acá está la fecha. En el 94 la FDA lo aprobó, diciendo que es tan seguro como los tomates hechos por los medios convencionales. Se empezó a vender en el 94 y estuvo disponible en las góndolas de las verdulerías en Estados Unidos hasta el 97, cuando se dejó de producir. Calgin, después de todo esto, como les había adelantado, quebró y la compró Monsanto. Pero estos tomates no se están fabricando. Bueno, y después seguimos con otras variantes como el maíz alto en lisina, que es el producto que se llama Amavera. Este maíz se usa para alimentar al ganado. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, este maíz incrementa los niveles de aminoácidos esenciales, con lo cual aumenta el contenido de proteína. Muy beneficioso para alimentar animales. Reduce el costo del alimento, ¿por qué? Porque estoy dando un alimento de una calidad nutricional superior. Entonces no voy a tener que dar tanta cantidad de maíz, sino que con una cantidad menor de maíz, como tiene más lisina, más aminoácidos, voy a poder nutrir mejor a mis animales y les voy a dar menos de comer. Mejora el balance de aminoácidos, incrementa la energía total y reemplaza otros componentes que se le suelen agregar al alimento balanceado de los pollos y me aumentan el costo. O sea, no tengo que agregarle suplementos nutricionales. Este fue el primer producto que aprobó la Comunidad Económica Europea
con características de una calidad generada por biotecnología que tienen un beneficio no solo para el productor, para el que está sembrando, sino que tienen un beneficio para el que está en la segunda parte de la cadena, sino que es el productor de pollos que está comprando el maíz para alimentar a sus pollos. Después tenemos otras variantes de maíz, que es un maíz que permite altas fermentaciones más efectivas. Estas otras variedades de maíz se usan ¿para qué? Se usan para hacer los biocombustibles. Entonces, si tenemos un maíz con altas cantidades de almidones fermentables, lo que vamos a permitir es que las fábricas de etanol van a obtener mayores rendimientos, una mayor eficiencia, una mayor rentabilidad. Entonces, esto es un beneficio para las industrias de los biocombustibles. Como vemos, es un beneficio para el siguiente eslabón de la cadena. Y acá tenemos al trigo HB4, que estuvo muy en boga el año pasado, capaz que lo escucharon nombrar. Había un montón de grupos que estaban diciendo que Habana usaba trigo HB4, entonces que si te comías un alfajor Habana, te estabas comiendo un alfajor transgénico, bueno, un poco de todo eso. ¿Pero qué es el trigo? El trigo HB4 es un trigo que se desarrolló por una investigadora de CONICET, la doctora Raquel Chan, que trabaja en la Universidad del Litoral, y ahí lo que patentaron es al trigo que le puso ese nombre, que después se conoció como el HB4, y esta variedad de trigo está caracterizado porque tiene una buena respuesta a condiciones de sequía. La semilla de trigo fue diseñada con la intención de soportar periodos de estrés de mayor duración sin detener la acumulación de biomasa, mejorando la estabilidad del cultivo y aumentando los rendimientos. El gen del HB4 viene de girasol, o sea, le estamos poniendo una proteína de girasol a una planta de trigo. Este gen codifica por un factor de transcripción que se une a secuencias específicas de ADN de trigo y regula la expresión de otros genes. La proteína pertenece a una familia de factores de transcripción cuyo nivel aumenta naturalmente en periodos de sequía. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es, ya la planta viene con los genes de la sequía prendidos. Entonces, cuando hay sequía, vamos a resistir mejor la sequía. ¿Qué es lo que hace? Bueno, este gen provoca un retardo en la entrada de la planta en senescencia, dándole un tiempo para esperar, para que la planta tenga más tiempo para esperar a que vengan las lluvias. O sea, la planta no, cuando está en un periodo de sequía, no muere tan rápido. Podemos esperar, podemos tener un periodo de sequía más largo y que la planta siga viva. Bueno, el HB4 fue aprobado en un montón de países. En Argentina se aprobó en el 2020, en Brasil en el 2021, en Estados Unidos en el 2022, en Australia y Nueva Zelanda en el 2022, se aprobó en Nigeria y en Colombia y puede ser que hasta el día de hoy se haya aprobado en otros países. Pero bueno, en la misma línea que veníamos con el trigo, el HB4, que era resistente a las sequías, empezamos a ver que hay una nueva tendencia que es a desarrollar plantas que nos ayuden a soportar el cambio climático. El cambio climático, donde se espera que haya sequías, bueno, nosotros desarrollamos una planta que va a poder sobrevivir a etapas de sequía y esperar a que vengan las lluvias. Pero ¿qué pasó? Bueno, otros grupos también están en estos mismos casos y lo que se está haciendo es, por ejemplo, desarrollar lechugas que puedan germinar incluso en épocas donde haya mucho calor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las lechugas, si hay épocas de mucho calor, las lechugas no germinan las semillas, que es lo que se ve en estas dos placas de Petri. Unas semillas de lechuga que están tratadas a alta temperatura y lo que se ve es que las que no tienen esta modificación hecha por CRISPR, acá acuérdense que acá en CRISPR estábamos haciendo editado, no estábamos poniendo un gen nuevo, sino que estábamos tocando los genes que ya estaban. Los genes, los promotores, un poco de todo. Entonces, las semillas de este caso, a alta temperatura no germinan, las semillas
que nosotros editamos genéticamente, sí germinan. Entonces, para futuros casos donde la temperatura aumente, vamos a poder estar seguros que vamos a tener algunas variantes de lechuga que incluso germinen cuando hay alta temperatura. Y acá tenemos también otras variantes que son las plantas de tomate resistentes al calor. Tenemos plantas de tomate que fueron tratadas. Acá tenemos la planta wild type, la planta que no tiene nada, y las plantas en las cuales se hicieron plantas knockout, donde se modifican algunos genes, y lo que vemos es que hay plantas que resisten. Por ejemplo, acá esta planta de tomate resiste incluso 2 días a 42 grados. Acá vemos que estas plantas caput, esta variante está más o mazo, pero esta variante resiste. Así que bueno, hay nuevas plantas que están siendo desarrolladas por las nuevas técnicas como CRISPR, y que nos estamos preparando para tener cultivos de los cuales podamos comer cuando el cambio climático nos ataque peor de lo que nos está atacando ahora. Y también que bueno, hay otros grupos que lo que están haciendo es lograr por técnicas de edición génica obtener un trigo que sea apto para celíacos. Acá lo que se hace es bajar la expresión de los genes que llevan al gluten, entonces podemos desarrollar variantes de trigo que sean aptas para celíacos. Y la última diapositiva de esta presentación, que fue bastante larga, son los planticuerpos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hasta ahora yo les dije que podíamos hacer plantas como una banana que expresara un antígeno y que ese antígeno se pueda usar como vacuna. ¿Pero qué podemos hacer también? Bueno, podemos hacer los planticuerpos. O sea, que una planta fabrique un anticuerpo de tipo humano. Entonces vamos a tener el planticuerpo, que si ustedes lo buscan en internet tienen que buscar los plantibodies del inglés. Y el plantibody es un anticuerpo producido por un cultivo transgénico, un cultivo genéticamente modificado. Estos ensayos empezaron en el 89 y lo que se hacía era producir anticuerpos de ratón en plantas de tabaco. Aunque las plantas naturalmente no hacen anticuerpos, los planticuerpos demostraron que funcionan de la misma manera que los anticuerpos que se hicieron en animales. El término planticuerpo o plantibody fue puesto por la empresa que hizo los experimentos, que era esta Biolex. Los planticuerpos podrían tener la ventaja de acumularse en tejidos de diversas especies vegetales y además la posibilidad de aparecer en tubérculos o semillas, facilitando la purificación. Pero la purificación parece que hasta ahora nos resulta bastante dificultosa. Y si ustedes se acuerdan, bueno, ahora que están viendo en las clases de inmuno, los anticuerpos están decorados con un montón de glicosilación. Y ahí es muy importante el ácido ciánico. Entonces, las plantas no ponen mucho ácido ciánico. Entonces, los anticuerpos no tendrían toda la decoración de hidrato de carbono correcta, y por eso es que es posible que no fueran efectivos. Con lo cual, hasta el momento no hay ningún planticuerpo que haya llegado a una fase comercial y que esté disponible en el mercado para ser comprado y aplicado. Pero el desarrollo continúa, así que puede ser que en años futuros aparezcan los planticuerpos en el mercado. Bueno, y esto sería todo por la clase de plantas transgénicas. Nos vemos la próxima.